Mi vida con Miguel parecía sacada de un cuento de hadas. Nos habíamos casado hace apenas un año, y cada día juntos era una aventura llena de amor y risas. Nuestro apartamento en el corazón de Barcelona era nuestro pequeño paraíso, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos y soñar con el futuro que construiríamos juntos. Recuerdo la mañana en que todo comenzó a cambiar. El sol de primavera se colaba por las ventanas de nuestra cocina mientras preparaba el desayuno. Miguel entró, con una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. «Cariño, tengo que contarte algo», dijo, sentándose en la mesa de la cocina. «He estado hablando con mi madre, Carmen. Está pasando por un momento difícil, bueno, he pensado que podría mudarse con nosotros por un tiempo». Sentí como si un cubito de hielo se deslizara por mi espalda, pero intenté mantener la calma. Carmen y yo nunca habíamos sido cercanas, pero tampoco habíamos tenido problemas. Quizás esta sería una oportunidad para forjar una relación más estrecha. «Por supuesto», respondí con una sonrisa forzada. «Si tu madre necesita ayuda, estamos aquí para ella». Miguel me abrazó con fuerza, besándome la frente. «Eres maravillosa, ¿lo sabías? Te prometo que será temporal». Los primeros días después de la mudanza de Carmen fueron cordiales. Ella parecía agradecida, ayudando con las tareas del hogar y cocinando platos tradicionales que Miguel adoraba. Sin embargo, poco a poco, comenzó a mostrar su verdadera cara. Todo empezó con pequeños comentarios, casi imperceptibles al principio. «¿No crees que deberías limpiar más a fondo, querida?», decía mientras pasaba un dedo por un estante que yo acababa de limpiar. «Oh, Miguel siempre ha preferido las camisas planchadas de cierta manera, mientras doblaba la ropa que yo había lavado». Intenté no darle importancia, convenciéndome de que eran solo sugerencias bien intencionadas. Pero con el paso de las semanas, sus comentarios se volvieron más frecuentes y afilados. Una tarde, mientras preparaba la cena después de un largo día de trabajo, Carmen entró en la cocina, arrugando la nariz. «¿Qué es ese olor?», preguntó con desdén. «Estoy preparando lasaña», respondí, intentando mantener un tono amable. «Es la receta favorita de Miguel». Carmen soltó una risa seca. «Oh, cariño. Miguel odia la lasaña. Siempre ha preferido la paella que yo le preparo». Sentí como la frustración crecía en mi interior, pero me mordí la lengua. No quería causar problemas, no quería ser la nuera que no se llevaba bien con su suegra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, encontraba a Carmen sentada en el sofá, mirándome con desaprobación. «¿Otra vez llegas tarde?», comentaba con un tono que mezclaba preocupación fingida y crítica. «Miguel necesita una esposa que esté en casa, no una que siempre esté trabajando». Intenté explicarle que mi trabajo era importante, que contribuía significativamente a nuestro hogar, pero mis palabras parecían rebotar en una pared invisible. Una noche, después de una cena particularmente tensa donde Carmen había criticado cada aspecto de mi cocina, me encerré en el baño y lloré en silencio. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Dónde estaba el idilio que Miguel y yo habíamos construido? Intenté hablar con Miguel sobre el comportamiento de su madre, pero él siempre encontraba una excusa. «Está pasando por un momento difícil», decía. «Dale tiempo, se adaptará». Pero el tiempo pasaba y nada mejoraba. Carmen se volvía más audaz en sus críticas, más abierta en su desdén hacia mí. Ya no se molestaba en disimular sus comentarios despectivos. «¿Llamas a eso limpiar?», decía mientras pasaba un dedo por los muebles. En mis tiempos, las mujeres sabían cómo mantener una casa. O peor aún, Miguel merece a alguien que realmente se preocupe por él, no alguien que siempre esté pensando en su trabajo. Cada palabra era como una puñalada, erosionando lentamente mi confianza y mi felicidad. Me sentía como una intrusa en mi propio hogar, constantemente juzgada y encontrada en falta. Una tarde, mientras guardaba la ropa limpia en el armario, encontré una foto de Miguel y yo en nuestra luna de miel. Nuestras sonrisas eran radiantes, nuestros ojos brillaban de amor y esperanza. ¿Dónde había quedado esa pareja? ¿Cómo habíamos permitido que la presencia de Carmen transformara nuestro hogar de un refugio de amor a un campo de batalla silencioso? Esa noche,
acostada junto a Miguel, intenté una vez más hablar con él. Cariño, susurré en la oscuridad. ¿No crees que tu madre ha estado aquí demasiado tiempo? Tal vez sea hora de que busque su propio lugar. Miguel se tensó a mi lado. ¿Qué quieres decir? Es mi madre. No puedo echarla a la calle. No digo echarla, respondí, sintiendo como la frustración crecía en mi voz. Pero nuestra vida ha cambiado desde que ella llegó. ¿No lo ves? Lo que veo es que no estás siendo comprensiva, respondió Miguel, dándome la espalda. Mi madre nos necesita. Fin de la discusión. Me quedé despierta durante horas, mirando al techo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Cómo mi matrimonio idílico se había convertido en esta pesadilla. Y lo más importante, cómo podía recuperar mi vida, mi hogar y mi felicidad. La tensión en nuestro hogar había alcanzado un punto insostenible. Cada día era una batalla silenciosa, un tira y afloja constante entre Carmen y yo, con Miguel atrapado en medio, aparentemente ajeno a la guerra fría que se libraba bajo su propio techo. Decidí organizar una cena especial, con la esperanza ingenua de que una buena comida pudiera suavizar las asperezas y, quizás, abrir un canal de comunicación más positivo. Pasé toda la tarde en la cocina, preparando los platos favoritos de Miguel y algunos que pensé que Carmen apreciaría. El aroma de las especias y los guisos llenaba el apartamento, y por un momento, me permití soñar con una velada agradable, donde por fin podríamos hablar como una familia. Cuando Miguel llegó del trabajo, pareció gratamente sorprendido. Vaya. ¿A qué se debe este festín?, preguntó, besándome en la mejilla. Pensé que sería agradable tener una cena especial, respondí, tratando de sonar casual. Ya sabes, para pasar tiempo juntos. Carmen emergió de su habitación, atraída por los aromas. Su expresión era una mezcla de curiosidad y recelo. Huele interesante, comentó, sin poder ocultar del todo una nota de crítica en su voz. Nos sentamos a la mesa, y por unos minutos, solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos y algún que otro comentario sobre la comida. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Está bastante bueno, dijo finalmente Carmen, aunque su tono sugería más sorpresa que alabanza. No sabía que podías cocinar así. Intenté tomar su comentario como un cumplido. Gracias, Carmen. Me alegra que te guste. He estado practicando algunas recetas nuevas. Miguel, aparentemente ajeno a la tensión, comía con entusiasmo. Está delicioso, cariño. Deberíamos hacer esto más a menudo. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Quizás esta cena era exactamente lo que necesitábamos para comenzar de nuevo, para encontrar un terreno común. Pero entonces, Carmen dejó caer su tenedor con un ruido metálico que resonó en el silencio del comedor. ¿Más a menudo? ¿Y cuándo propones que lo haga? ¿Entre sus largas horas en la oficina y sus fines de semana, trabajando? El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La frágil paz que habíamos logrado se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. Carmen, por favor, intervine, tratando de mantener la calma. Sabes que mi trabajo es importante para mí, pero siempre intento hacer tiempo para la familia. La mirada que me lanzó Carmen estaba cargada de desdén. ¿Familia? ¿Llamas a esto familia? Una verdadera esposa, una verdadera nuera, pondría a su familia primero. Sentí como la sangre me hervía en las venas, pero me obligué a respirar profundamente. Mi trabajo no me hace menos esposa o menos familia, respondí, luchando por mantener un tono ecuánime. Carmen soltó una risa amarga. Oh, por favor. ¿Crees que no veo lo que está pasando aquí? Esta cena, este esfuerzo, es solo una fachada para ocultar tu falta de dedicación real a este hogar. Miguel, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente intervino. Mamá, creo que estás siendo un poco injusta. Ella trabaja duro. Pero Carmen no estaba dispuesta a escuchar. Años de resentimiento y prejuicios parecían estar explotando en ese momento. ¿Injusta? Yo. He visto cómo esta casa se ha ido deteriorando desde que ella llegó.
Miguel merece a alguien que realmente se preocupe por él, no alguien que lo use como una excusa para vivir cómodamente. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cómodamente. ¿De qué estás hablando? Carmen se puso de pie, su figura proyectando una sombra amenazante sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y lo que parecía ser satisfacción por finalmente decir lo que pensaba. Oh, no te hagas la inocente. Crees que no me doy cuenta, ¿verdad? Crees que puedes engañarnos a todos con tu acto de mujer trabajadora y dedicada. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y incredulidad amenazaba con desbordarme. Carmen, no sé de qué estás hablando, pero te aseguro que... Ella me interrumpió con un gesto brusco de su mano. Basta de mentiras. Eres una oportunista. Te casaste con mi hijo por su dinero, por este apartamento, por la vida fácil que podías tener. ¿Crees que no veo cómo te pavoneas por ahí con tus trajes caros y tus joyas? Miguel intentó intervenir nuevamente. Mamá, por favor, esto es ridículo. Pero Carmen estaba en pleno frenesí. Se volvió hacia su hijo, sus ojos llenos de una mezcla de protección maternal y furia ciega. No, Miguel. Es hora de que abras los ojos. Esta mujer te está utilizando. ¿Crees que realmente trabaja todas esas horas? ¿Crees que realmente gana lo suficiente para mantener este estilo de vida? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía Carmen pensar algo así de mí? ¿Cómo podía cuestionar no solo mi amor por Miguel, sino también mi ética laboral y mi integridad? Carmen, dije, luchando por mantener la compostura, te aseguro que cada centavo que gano es producto de mi trabajo duro y honesto. No sé de dónde sacas estas ideas, pero... Fue entonces cuando Carmen finalmente explotó. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que está pagando para que vivas en esta casa, parásita? El silencio que siguió fue ensordecedor. El eco de sus palabras parecía rebotar en las paredes, repitiendo una y otra vez ese insulto, parásita. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la magnitud del insulto, la injusticia de la acusación. Miré a Miguel, buscando en sus ojos algún signo de apoyo, alguna indicación de que defendería mi honor frente a estas acusaciones infundadas. Pero lo que vi en su rostro me heló la sangre. No había indignación, no había sorpresa. Solo una mirada fría y calculadora, como si estuviera evaluando la situación desde una perspectiva completamente nueva. Los segundos se estiraron como horas mientras esperaba que alguien, cualquiera, rompiera este silencio insoportable. Pero nadie lo hizo. Carmen me miraba con una mezcla de triunfo y desprecio, como si finalmente hubiera desenmascarado a una criminal. Miguel seguía con esa expresión indescifrable, sus ojos moviéndose entre su madre y yo, como si estuviera recalculando toda nuestra relación. Y yo estaba atónita. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Parásita? Yo. Después de todos estos años de trabajo duro, de sacrificios, de equilibrar una carrera exigente con las demandas de un hogar. Después de soportar meses de críticas veladas y desaprobación constante. ¿Así es como me veían? Mi mente corría a 1000 por hora, buscando las palabras adecuadas para defenderme, para exponer la verdad, para desenmascarar las mentiras y prejuicios de Carmen. Pero mi boca se negaba a cooperar. Era como si toda mi elocuencia, toda mi capacidad de argumentar, se hubiera evaporado en el calor de este momento incendiario. Sentía el peso de las miradas sobre mí. Carmen, expectante, como si esperara que su acusación final me hubiera dejado sin defensas. Miguel, aún en silencio, su expresión ahora una mezcla de confusión y duda. La idea de que mi propio esposo pudiera estar considerando siquiera por un momento las palabras de su madre me provocó una punzada de dolor tan intensa que casi me dejó sin aliento. Los segundos seguían pasando, y yo seguía allí, inmóvil, incapaz de responder al insulto que colgaba en el aire como una nube tóxica. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una cena que se suponía que iba a unir a la familia se había convertido en este campo de batalla emocional? Mientras luchaba por encontrar mi voz,
por articular una respuesta que pudiera deshacer el daño causado por las palabras de Carmen. Una parte de mí se preguntaba si alguna respuesta sería suficiente. ¿Cómo se combate un prejuicio tan arraigado? ¿Cómo se defiende uno contra acusaciones tan infundadas pero tan apasionadamente creídas? El silencio que siguió a la explosión de Carmen parecía eterno. Yo seguía allí, paralizada, con las palabras «parásita» resonando en mi cabeza como un eco interminable. Mis ojos se movieron instintivamente hacia Miguel, buscando en él el apoyo que tanto necesitaba en ese momento crucial. Esperaba ver indignación en su rostro, tal vez incluso ira dirigida hacia su madre por sus acusaciones infundadas. Pero lo que vi me dejó helada hasta la médula. Miguel me miraba con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. No había amor, no había comprensión, ni siquiera había confusión. Solo una mirada calculadora y distante, como si de repente yo fuera una extraña en nuestra propia casa. Miguel, logré susurrar, mi voz apenas audible. Di algo, por favor. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Miguel, el hombre con el que me había casado, el hombre que había jurado amarme y protegerme, me miró directamente a los ojos y, con una voz tan fría como su mirada, dijo, eso mismo. No respondas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, y por un momento, todo lo que pude escuchar fue el latido ensordecedor de mi propio corazón. ¿Cómo era posible que Miguel, mi compañero, mi confidente, mi amor, pudiera traicionarme de esta manera? ¿Qué? Logré articular, mi voz apenas un susurro quebrado. Miguel se levantó lentamente de la mesa, su postura rígida y su mirada aún fija en mí. «Ya me has oído», repitió, su voz cargada de una frialdad que nunca antes había escuchado. «No respondas. Mi madre tiene razón en hacerse estas preguntas». Carmen, animada por el apoyo inesperado de su hijo, sonrió con una satisfacción maliciosa. «¿Lo ves, Miguel? Te lo dije. Esta mujer no es lo que aparenta ser». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición de Miguel era como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. ¿Cómo podía estar de acuerdo con su madre? ¿Cómo podía dudar de mí después de todos estos años juntos? Miguel, intenté nuevamente, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes quién soy, sabes lo duro que trabajo. Pero Miguel me interrumpió con un gesto brusco de su mano. Lo sé. ¿Realmente lo sé? Porque ahora mismo, no estoy seguro de conocerte en absoluto. Esas palabras fueron como una bofetada. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verme quebrada. ¿Cómo puedes decir eso?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todos estos años. Miguel soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Años? ¿Te refieres a los años en los que has estado viviendo cómodamente en este apartamento? ¿Los años en los que has estado gastando dinero en ropa cara y salidas mientras yo me preguntaba cómo íbamos a llegar a fin de mes? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De dónde venía todo esto? ¿Cómo podía Miguel tener una percepción tan distorsionada de nuestra vida juntos? ¿De qué estás hablando?, exclamé, la frustración comenzando a superar el shock inicial. Sabes perfectamente que trabajo duro, que mi salario. ¿Tu salario?, interrumpió Carmen, su voz cargada de desprecio. ¿Realmente esperas que creamos que ganas lo suficiente para mantener este estilo de vida? Por favor, niña, no somos estúpidos. Miguel asintió, apoyando las palabras de su madre. Tiene razón. He estado revisando nuestras cuentas, y las cosas no cuadran. ¿De dónde sale todo ese dinero extra? ¿Qué es lo que realmente haces cuando dices que estás trabajando tarde en la oficina? La insinuación detrás de sus palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo estaban cuestionando mi ética laboral, sino también mi fidelidad. La injusticia de todo esto me abrumó, y sentí como la ira comenzaba a reemplazar el shock inicial. ¿Cómo te atreves?, dije, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así?
Después de todo lo que he sacrificado por esta familia, por ti. Pero Miguel no estaba escuchando. Su rostro se había endurecido, y vi en sus ojos una determinación que me asustó. No más excusas, dijo con firmeza. Es hora de que nos digas la verdad. ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué has estado ocultando? Me sentí acorralada, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía Miguel, el hombre que supuestamente me conocía mejor que nadie en el mundo, dudar de mí de esta manera? No he ocultado nada, respondí, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. Todo lo que tengo, todo lo que somos, lo hemos construido juntos. ¿Cómo puedes olvidar eso? Pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. Miguel y Carmen intercambiaron una mirada, como si mi negativa solo confirmara sus sospechas. Ya basta de mentiras, dijo Miguel, su voz cargada de una frialdad que nunca antes había escuchado. Es hora de que asumas la responsabilidad de tus acciones. En ese momento, sentí como si el mundo que conocía se desmoronara a mi alrededor. El hombre que amaba, el hombre con el que había compartido mis sueños y esperanzas, me miraba ahora como si fuera una extraña, una intrusa en nuestra propia vida. Miguel, intenté una última vez, mi voz apenas un susurro. Por favor, piensa en lo que estás diciendo. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos. ¿Realmente crees que te he estado engañando todo este tiempo? Por un breve momento, vi un destello de duda en sus ojos. Una chispa del hombre que conocía y amaba. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazada por esa frialdad que ahora parecía definirlo. Lo que creo, dijo lentamente, cada palabra cayendo como una sentencia, es que ya no sé quién eres realmente. Esas palabras fueron el golpe final. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera irremediablemente. El amor, la confianza, la vida que habíamos construido juntos, todo se desmoronaba frente a mis ojos. Carmen, aparentemente satisfecha con el giro de los acontecimientos, se reclinó en su silla con una sonrisa de triunfo. Ya ves, Miguel, dijo con un tono de falsa compasión. Te lo dije desde el principio. Esta mujer no es lo que aparenta ser. Quería gritar, quería sacudirlos a ambos y hacerles ver la verdad. Pero las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo podía defenderme contra acusaciones tan infundadas pero tan firmemente creídas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel continuaba mirándome con esa mezcla de frialdad y decepción, como si estuviera viendo a una extraña por primera vez. Carmen, por su parte, parecía regodearse en su victoria, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa. Y yo estaba atrapada en un torbellino de emociones. Dolor, ira, incredulidad, todo se mezclaba en un caos que amenazaba con consumirme. ¿Cómo podía mi propio esposo, el hombre que había jurado amarme y protegerme, volverse contra mí de esta manera? ¿Cómo podía permitir que las mentiras y manipulaciones de su madre destruyeran todo lo que habíamos construido? En ese momento, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. El Miguel que amaba, el hombre en el que confiaba ciegamente, había desaparecido, reemplazado por este extraño frío y acusador. Sentí como una determinación fría comenzaba a crecer dentro de mí. Si este era el hombre en el que Miguel se había convertido, si esta era la familia en la que me había casado, entonces quizás era hora de reconsiderar todo. Quizás era hora de luchar no solo por mi dignidad, sino por mi propia identidad. El silencio que siguió a las acusaciones de Miguel y Carmen era opresivo, casi tangible. Podía sentir el peso de sus miradas sobre mí, esperando una reacción, una confesión, cualquier cosa que confirmara sus infundadas sospechas. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Años de frustración reprimida, de aguantar comentarios hirientes y desconfianza injustificada, comenzaron a burbujear en mi interior como un volcán a punto de erupcionar. Respiré profundamente, sintiendo como una calma extraña y poderosa se apoderaba de mí. Era una sensación que nunca antes había experimentado, una mezcla de claridad mental y determinación inquebrantable. Miré a Miguel directamente a los ojos, luego a Carmen, y finalmente, con una voz que no parecía la mía, tan serena y controlada, dije: ¿Quién crees que paga para que vivas en esta casa? Sal.
El efecto de mis palabras fue inmediato y dramático. El rostro de Miguel, que hasta hace unos momentos mostraba una fría determinación, se transformó en una máscara de shock y confusión. Era como si hubiera visto un fantasma, su piel palideciendo visiblemente bajo la luz tenue del comedor. ¿Qué quieres decir?, balbuceó Miguel, su voz perdiendo toda la seguridad que había mostrado momentos antes. Carmen, por su parte, parecía haber sido golpeada por un rayo. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, incapaz de articular palabra alguna. La satisfacción maliciosa que había mostrado hace unos instantes se había evaporado por completo. Me levanté lentamente de mi silla, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en meses. «¿Lo que has oído, Miguel?», respondí, mi voz cargada de una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Es hora de que sepas la verdad, ya que pareces tan ansioso por descubrir secretos, punto». Di unos pasos alrededor de la mesa, sintiendo como la atención de ambos me seguía, sus ojos clavados en mí como si fuera una criatura extraña que nunca antes hubieran visto. Durante años, continué, he soportado las críticas, los comentarios despectivos y la desconfianza. He trabajado incansablemente, no solo en mi carrera, sino también para mantener este hogar, para ser la esposa que creía que merecías, Miguel. Y todo este tiempo, he guardado un secreto, no por vergüenza o por engaño, sino porque quería que nuestro matrimonio se basara en el amor, no en el interés material. Miguel intentó interrumpir, pero levanté una mano para silenciarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total de la situación. «Este apartamento», dije, haciendo un gesto amplio con mi brazo, «no es tuyo, Miguel. Ni es de tu familia. Es mío». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Podía ver cómo las mentes de Miguel y Carmen trabajaban frenéticamente, tratando de procesar esta nueva información que desafiaba todo lo que creían saber. «¿Tuyo?», logró articular finalmente Carmen, su voz una mezcla de incredulidad y horror. «Eso es imposible. Miguel, dile que está mintiendo». Pero Miguel parecía incapaz de hablar. Su rostro había pasado del blanco al rojo, y luego de vuelta al blanco. Era como si estuviera viendo toda nuestra relación, todo nuestro matrimonio, bajo una luz completamente nueva. «No estoy mintiendo», respondí, mi voz firme y clara. «Este apartamento es una herencia de mi abuela. Lo heredé mucho antes de conocerte, Miguel. Y he sido yo quien ha estado pagando la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento todos estos años». La revelación pareció golpear a Miguel como un puñetazo físico. Se dejó caer pesadamente en su silla, su mirada perdida en el vacío. Carmen, por su parte, parecía estar al borde de un ataque de nervios. Pero el dinero», comenzó Miguel, su voz apenas un susurro. «Siempre pensé que era yo quien mantenía este estilo de vida», terminé por él, sintiendo una punzada de dolor ante su suposición. «No, Miguel. Mi salario como ejecutiva de marketing es lo que ha estado sosteniendo nuestro estilo de vida confortables todos estos años. Incluyendo, por cierto, los gastos de tu madre desde que se mudó con nosotros». Carmen soltó un grito ahogado ante esta última revelación. Su rostro, normalmente compuesto y altivo, ahora mostraba una mezcla de horror y vergüenza. Pero, balbuceó Carmen, buscando desesperadamente una salida a esta situación que se le había escapado de las manos. «Miguel siempre dijo que él era quien». Miguel asumió, la interrumpí, sintiendo una oleada de tristeza al darme cuenta de cuánta falta de comunicación había existido en nuestro matrimonio. Y yo le permití asumir, porque quería que nuestro amor fuera más importante que el dinero o las posesiones materiales. Me volví hacia Miguel, que seguía sentado, su mirada perdida en algún punto distante. «Siempre quise que fuéramos un equipo, Miguel. Que construyéramos nuestra vida juntos, basados en el amor y el respeto mutuo. Nunca me importó quién ganara más o quién contribuyera más financieramente. Lo que me importaba era que estuviéramos juntos, apoyándonos mutuamente». Por un momento, vi un destello de reconocimiento en los ojos de Miguel, un atisbo del hombre del que me había enamorado. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una mezcla de confusión y lo que me dolió más, vergüenza. «Todo este tiempo», murmuró Miguel, más para sí mismo que para nosotras. «Todo este tiempo he estado viviendo una mentira.
No, Miguel, respondí, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con mi determinación. Has estado viviendo en la ignorancia que tú mismo elegiste. Nunca te mentí. Simplemente nunca preguntaste, nunca mostraste interés en entender realmente nuestra situación financiera. Carmen, que hasta ahora había permanecido en un silencio atónito, pareció recuperar algo de su compostura. Con una voz temblorosa pero cargada de veneno, dijo, esto es un truco. Tiene que serlo. Miguel, no puedes creer nada de lo que esta mujer está diciendo. Pero Miguel no respondió. Parecía estar luchando con una tormenta interna, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, como si estuviera repasando cada momento de nuestro matrimonio bajo esta nueva luz. Me quedé allí, de pie, sintiendo una extraña mezcla de liberación y dolor. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ¿a qué costo? El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y realidades recién descubiertas. En ese momento, mirando a Miguel y Carmen, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. La verdad había sido revelada, y con ella, las grietas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, se habían hecho demasiado grandes para ignorarlas. El silencio que siguió a mi revelación era ensordecedor. Miguel seguía sentado, su mirada perdida en algún punto distante, mientras Carmen alternaba entre mirarme con incredulidad y buscar en su hijo alguna señal de que todo esto era una broma cruel. Pero no lo era, y los tres lo sabíamos. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de años de secretos y frustraciones abandonar mis hombros. Era hora de exponer toda la verdad, de una vez por todas. Creo que es momento de que sepan toda la historia, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Ya que parece que estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa. Miguel finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. Vi en ellos una mezcla de confusión, vergüenza y algo más, curiosidad, tal vez. Este apartamento, continué, haciendo un gesto amplio con mi brazo, perteneció a mi abuela materna. Era una mujer extraordinaria, fuerte e independiente en una época en que no era común que las mujeres lo fueran. Trabajó toda su vida como médica, ahorrando cada centavo que pudo. Me moví hacia la ventana, mirando la vista de Barcelona que tanto amaba mi abuela. Compró este apartamento en los años 60, cuando el barrio apenas comenzaba a desarrollarse. Para ella, era más que un lugar para vivir, era un símbolo de su independencia, de todo lo que había logrado por sí misma. Volví mi atención a Miguel y Carmen, que me escuchaban en un silencio atónito. Cuando falleció, hace 10 años, me dejó este apartamento en herencia. Yo acababa de terminar la universidad y estaba comenzando mi carrera en marketing. Pero, interrumpió Miguel, su voz apenas un susurro, cuando nos conocimos, nunca mencionaste. No, no lo hice, admití, sintiendo una punzada de culpa. Y quizás ese fue mi error. Verás, Miguel, cuando nos conocimos, me enamoré perdidamente de ti. Eras divertido, apasionado, y compartíamos tantos sueños. Pero también noté cómo te enorgullecías de tu trabajo, de ser capaz de mantener a una familia algún día. Vi cómo Miguel se encogía ligeramente ante mis palabras, el recuerdo de su arrogancia pasada claramente impactándolo. No quería que el dinero o las posesiones materiales se interpusieran entre nosotros, continué. Quería que construyéramos algo juntos, desde cero. Así que decidí no mencionar la herencia. El apartamento estaba ahí, sí, pero en mi mente era nuestro hogar, no mi posesión. Carmen, que hasta ahora había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. Pero el dinero, los gastos. ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta? Suspiré, preparándome para la parte más difícil de la explicación. Mi trabajo, Carmen. Mi carrera en marketing no es solo un pasatiempo o un capricho, como pareces pensar. He trabajado incansablemente durante años para llegar a donde estoy. Me acerqué a la mesa del comedor, apoyando mis manos sobre ella y mirando directamente a ambos. Soy la directora ejecutiva de marketing de una de las empresas más grandes de España. Mi salario no solo ha sido suficiente para mantener este estilo de vida, sino que también ha cubierto la hipoteca restante del apartamento, los impuestos, el mantenimiento, y sí, incluso tus gastos desde que te mudaste con nosotros, Carmen. Vi cómo la realización golpeaba a Carmen como una ola.
Su rostro palideció, y por primera vez desde que la conocía, pareció quedarse sin palabras. Miguel, por su parte, parecía estar luchando con una tormenta interna. Pero, ¿por qué nunca dijiste nada? Todos estos años, dejándome creer que era yo quien. ¿Quién mantenía la casa? Terminé por él, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Miguel, intenté hablarte de mi trabajo, de mis logros, innumerables veces. Pero siempre parecías desinteresado. Como si mi carrera fuera un hobby, algo para mantenerme ocupada mientras tú traías el pan a la mesa. Vi cómo la vergüenza se apoderaba de su rostro, el reconocimiento de su actitud pasada claramente golpeándolo con fuerza. Y tú, Carmen, continué, volviéndome hacia mi suegra. Desde el día en que te mudaste aquí, has cuestionado cada aspecto de mi vida. Mi forma de cocinar, de limpiar, de vestir. Has insinuado constantemente que no soy una verdadera esposa porque trabajo fuera de casa. Pero nunca, ni una sola vez, te detuviste a pensar de dónde venía el dinero que pagaba tus compras, tus salidas al salón de belleza, tus viajes para visitar a tus amigas. Carmen tuvo la decencia de parecer avergonzada, aunque pude ver un destello de ira en sus ojos. Claramente, no estaba acostumbrada a que la pusieran en su lugar de esta manera. Todo este tiempo, continué, sintiendo como años de frustración reprimida salían a la superficie, he estado malabarando una carrera exigente, las tareas del hogar, y los intentos de ser la nuera y esposa perfecta que ustedes esperaban. Y aún así, nunca fue suficiente. Me dejé caer en una silla, sintiendo de repente el peso de todos estos años. Quería que fuéramos un equipo, Miguel. Quería que construyéramos una vida juntos, basada en el amor y el respeto mutuo. Pero en algún momento, perdimos eso de vista. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y realidades recién descubiertas. Miguel parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas, mientras Carmen miraba fijamente la mesa, evitando el contacto visual. Finalmente, Miguel habló, su voz quebrada por la emoción. Yo, no sé qué decir. Todo este tiempo, he estado tan cegado por mi propio ego, por las expectativas de lo que creía que debía ser un hombre de verdad. Nunca me detuve a ver realmente todo lo que estabas haciendo, todo lo que estabas sacrificando. Sus palabras, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde. Años de malentendidos, de falta de comunicación y de suposiciones erróneas habían creado una brecha entre nosotros que parecía imposible de cerrar. Lo siento, continuó Miguel, lágrimas formándose en sus ojos. Lo siento tanto. He sido un idiota, un esposo terrible. Pero antes de que pudiera continuar, levanté una mano para detenerlo. Miguel, las disculpas no son suficientes en este momento. Necesito tiempo para procesar todo esto, para pensar en lo que significa para nuestro futuro. Me puse de pie, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y determinación. Creo que es mejor que me vaya por esta noche. Necesito espacio para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Mientras me dirigía a la puerta, escuché a Carmen murmurar algo que sonaba sospechosamente como una disculpa, pero no me detuve. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y ahora era el momento de pensar en mí misma, en mi futuro. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. Lo que vendría después, aún no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi destino. La revelación de la verdad había caído como una bomba en el comedor, dejando a todos aturdidos y desorientados. El silencio que siguió a mis palabras fue breve, pero cargado de una tensión palpable que parecía electrificar el aire a nuestro alrededor. Fue Carmen quien finalmente rompió ese silencio, su voz aguda y temblorosa cortando el aire como un cuchillo. Mentira, gritó, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Todo esto es una mentira. Miguel, no puedes creer nada de lo que esta mujer está diciendo. Sus ojos, llenos de furia y pánico, se movían frenéticamente entre Miguel y yo. Era como si estuviera viendo cómo todo su mundo, todas sus suposiciones y prejuicios, se desmoronaban frente a ella. Miguel, por su parte, parecía estar en shock. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos estaban fijos en un punto distante, como si estuviera tratando de procesar toda la información que acababa de recibir.
No es una mentira, Carmen, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Cada palabra que he dicho es verdad. Y tengo los documentos para probarlo. Esto pareció sacar a Miguel de su trance. ¿Documentos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, dirigiéndome hacia el estudio. Podía escuchar a Carmen gritando detrás de mí, sus palabras una mezcla incoherente de acusaciones y negaciones, pero me obligué a ignorarla. Regresé unos momentos después con una carpeta en mis manos. Aquí está todo, dije, colocando la carpeta sobre la mesa. El testamento de mi abuela, los documentos de propiedad del apartamento, mis estados de cuenta bancarios que muestran los pagos de la hipoteca y los gastos del hogar, incluso mis recibos de nómina. Miguel tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando los documentos con una expresión de incredulidad creciente. Carmen, por su parte, se había quedado en silencio, sus ojos clavados en los papeles como si fueran una serpiente venenosa a punto de atacar. Todo este tiempo, murmuró Miguel, su voz quebrada por la emoción. Todo este tiempo has sido tú quien. No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Podía ver en sus ojos la realización de todo lo que había pasado por alto, de todas las veces que había minimizado mis logros o ignorado mis contribuciones. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Esto no prueba nada, espetó, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Estos documentos podrían ser falsos. Miguel, no puedes creer que ella ha estado manteniendo esta farsa durante todos estos años. Sentí como la ira, que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, finalmente bullía en mi interior. ¿Farsa?, repetí, mi voz temblando ligeramente. La única farsa aquí, Carmen, ha sido la que tú y Miguel han estado perpetuando. La ilusión de que él era el único proveedor, el hombre de la casa que mantenía a su familia. La idea de que mi trabajo era solo un pasatiempo, algo para mantenerme ocupada mientras cumplía con mi verdadero deber, como esposa. Miguel levantó la mirada de los documentos, y por primera vez, vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. Lo siento tanto. He sido un idiota, un esposo terrible. Pero antes de que pudiera continuar, Carmen lo interrumpió. No te disculpes con ella, gritó, su rostro enrojecido por la ira. ¿No ves lo que está haciendo? Está tratando de separarnos, de destruir nuestra familia. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. Años de frustración reprimida, de aguantar comentarios hirientes y desconfianza injustificada, explotaron en una ola de ira que no pude contener. ¿Destruir la familia?, repetí, mi voz elevándose con cada palabra. La única que ha estado destruyendo esta familia eres tú, Carmen. Desde el día en que te mudaste aquí, has estado socavando mi relación con Miguel, criticando cada aspecto de mi vida, tratándome como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Me volví hacia Miguel, que parecía encogerse en su silla. Y tú, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, has permitido que todo esto suceda. Has estado tan ocupado tratando de ser el hombre de la casa, que nunca te detuviste a ver lo que realmente estaba pasando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen parecía haberse quedado sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Miguel, por su parte, parecía estar luchando por encontrar algo que decir, cualquier cosa que pudiera arreglar la situación. Fue en ese momento de quietud tensa cuando tomé mi decisión. Una calma extraña se apoderó de mí, y supe con claridad cristalina lo que tenía que hacer. Quiero el divorcio, Miguel, dije, mi voz sorprendentemente firme. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Vi cómo el rostro de Miguel palidecía aún más, si es que eso era posible, y escuché el jadeo ahogado de Carmen. No, no puedes hablar en serio, balbuceó Miguel, pánico evidente en su voz. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondí. Este matrimonio, esta vida que hemos estado viviendo, es una mentira. Y ya no puedo seguir así. Carmen, que parecía haber recuperado su voz, comenzó a gritar nuevamente. No puedes hacer esto. No tienes derecho. Este es el hogar de Miguel, su herencia. La interrumpí con una risa amarga. ¿Su herencia? Carmen,
¿Acaso no has escuchado nada de lo que he dicho? Este apartamento es mío. Y voy a ponerlo a la venta. El caos que siguió a esta declaración fue indescriptible. Carmen gritaba incoherencias, alternando entre amenazas y súplicas. Miguel parecía haberse quedado en shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. En medio de todo ese pandemonio, me sentí extrañamente en calma. Era como si, por primera vez en años, pudiera ver todo con perfecta claridad. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que era el correcto. Se acabó, dije, mi voz cortando a través del ruido. Mañana contactaré a un abogado para iniciar los trámites del divorcio. Y también llamaré a una inmobiliaria para que evalúen el apartamento. Es hora de que todos sigamos adelante. Con esas palabras, me di la vuelta y me dirigí a nuestra habitación, no, a mi habitación. Podía escuchar a Miguel llamándome, su voz una mezcla de súplica y confusión, pero no me detuve. Había tomado mi decisión, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi vida. Mientras empacaba una maleta con lo esencial, podía escuchar la conmoción que continuaba en el comedor. Carmen seguía gritando, su voz cada vez más histérica, mientras Miguel parecía estar tratando de calmarla. Pero nada de eso importaba ya. Esta noche marcaría el fin de un capítulo en mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Un capítulo en el que yo, y solo yo, escribiría mi propia historia. Con las manos temblorosas pero decididas, cerré la cremallera de mi maleta. El caos que se desarrollaba en el comedor parecía un eco distante, como si ya estuviera a kilómetros de distancia de esta vida que estaba a punto de dejar atrás. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la habitación que había compartido con Miguel durante tantos años. Era extraño cómo un espacio tan familiar podía sentirse de repente tan ajeno. Me miré en el espejo del tocador una última vez. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía, ojos brillantes de determinación, mandíbula tensa, hombros erguidos. Era la imagen de alguien que finalmente había decidido tomar el control de su vida. Con un último vistazo a la habitación, tomé mi maleta y salí al pasillo. Los gritos de Carmen aún resonaban en el apartamento, mezclados ahora con las súplicas desesperadas de Miguel. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero tan pronto como el pensamiento cruzó mi mente, lo aparté. Sabía que si me quedaba, nada cambiaría. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo. Al llegar al comedor, la escena que encontré era caótica. Carmen estaba de pie, su rostro rojo de ira, gritando incoherencias sobre la ingratitud y la traición. Miguel, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando algo que no pude entender. Al verme entrar con la maleta, ambos se quedaron en silencio por un momento. Fue Carmen quien rompió el silencio primero. ¿A dónde crees que vas?, espetó, su voz cargada de veneno. ¿Crees que puedes simplemente irte y dejarnos sin nada? Respiré hondo, recordándome a mí misma que ya no tenía que justificarme ante ella. Me voy, Carmen. Y sí, puedo irme. Este es mi apartamento, ¿recuerdas? Miguel finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y por un momento, sentí una punzada de compasión. Por favor, dijo, su voz apenas un susurro. No te vayas así. Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. Negué con la cabeza, sintiendo como la determinación se afianzaba en mi corazón. No hay nada que arreglar, Miguel. Esto ha sido un largo tiempo en llegar. Demasiado largo, en realidad. Di un paso hacia la puerta, pero Carmen se interpuso en mi camino. No puedes hacer esto, gritó, su rostro contorsionado por la ira. Este es el hogar de Miguel. No tienes derecho a echarnos. Sentí como la ira comenzaba a burbujear dentro de mí nuevamente, pero me obligué a mantener la calma. Tengo todo el derecho, Carmen. Y no estoy echando a nadie. Les estoy dando la oportunidad de encontrar un lugar que realmente puedan llamar suyo. Con esas palabras, rodeé a Carmen y me dirigí hacia la puerta. Podía escuchar a Miguel llamándome, su voz una mezcla de súplica y pánico,
pero no me detuve. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como un paso hacia mi libertad. Al llegar al umbral, me detuve por un momento. Sin voltear, dije con voz clara: contactaré a un abogado mañana para iniciar los trámites del divorcio. Y también llamaré a una inmobiliaria para que evalúen el apartamento. Les sugiero que comiencen a buscar un nuevo lugar para vivir. Y con eso, salí del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo encajando en su lugar sonó como el final de un capítulo y el comienzo de otro. El pasillo del edificio estaba en silencio, un contraste marcado con el caos que acababa de dejar atrás. Mientras esperaba el ascensor, pude escuchar los gritos amortiguados de Carmen y los sollozos de Miguel al otro lado de la puerta. Por un momento, sentí el impulso de volver, de intentar arreglar las cosas una vez más. Pero sabía que ese camino solo llevaría a más dolor y frustración. El viaje en el ascensor se sintió surreal. Era como si estuviera viendo mi vida desde fuera, observando cómo esta mujer que se parecía a mí tomaba la decisión más importante de su vida. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, di un paso adelante con una mezcla de miedo y emoción. La noche de Barcelona me recibió con una brisa fresca y el sonido distante del tráfico. Por un momento, me quedé allí, en la acera, sin saber exactamente a dónde ir. Luego, como si mi cuerpo tuviera voluntad propia, comencé a caminar. Mis pasos me llevaron por las calles familiares del barrio, pasando por cafés donde Miguel y yo solíamos desayunar los domingos, tiendas donde comprábamos regalos de Navidad, el parque donde a menudo soñábamos con nuestro futuro. Cada lugar estaba cargado de recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Finalmente, llegué a un pequeño hotel boutique que conocía bien. Lo había recomendado a menudo a clientes y colegas que visitaban la ciudad. Ahora, se convertiría en mi refugio temporal. La recepcionista me miró con curiosidad cuando entré, una mujer sola con una maleta a altas horas de la noche, pero no hizo preguntas. En cuestión de minutos, estaba en una habitación, sentada al borde de la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se derramaron. Lloré por el matrimonio que había terminado, por los años perdidos, por la confianza traicionada. Pero también lloré de alivio, de liberación, de esperanza por el futuro que ahora se extendía ante mí, incierto pero lleno de posibilidades. Cuando finalmente logré calmarme, miré el reloj. Era casi medianoche. En unas pocas horas, comenzaría un nuevo día, y con él, una nueva vida. Saqué mi teléfono y comencé a hacer una lista de las cosas que necesitaba hacer: contactar a un abogado, llamar a una inmobiliaria, informar a mi trabajo sobre mi situación. Mientras escribía, sentí una determinación renovada creciendo dentro de mí. Esto no sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles por delante, batallas legales, momentos de duda y soledad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. Por un momento, me sentí desorientada, sin reconocer la habitación de hotel. Luego, los eventos de la noche anterior volvieron a mí en una oleada de recuerdos. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Barcelona se extendía ante mí, familiar y al mismo tiempo nueva. Era como si la estuviera viendo por primera vez, a través de los ojos de una mujer que finalmente había encontrado su voz y su fuerza. Con una taza de café en la mano, comencé a hacer las llamadas que había planeado la noche anterior. Primero, a un abogado recomendado por una colega. La conversación fue breve pero productiva, y acordamos reunirnos esa misma tarde para discutir los detalles del divorcio. Luego, llamé a una inmobiliaria de confianza. La agente sonó sorprendida cuando le expliqué que quería poner en venta el apartamento lo antes posible, pero no hizo preguntas innecesarias. Acordamos una evaluación para la próxima semana. Finalmente, llamé a mi jefe. Fue la llamada más difícil, pero también la más liberadora. Le expliqué brevemente mi situación y le pedí unos días libres para organizar mi vida. Para mi sorpresa y alivio, se mostró comprensivo y solidario, ofreciéndome todo el tiempo que necesitara. Mientras colgaba el teléfono después de esa última llamada,
sentí una oleada de emociones abrumadoras. Miedo, tristeza, ansiedad, pero también, y esto me sorprendió, una sensación de emoción y posibilidad. Era como si, después de años de vivir en una jaula dorada, finalmente hubiera encontrado la llave y abierto la puerta. Me miré en el espejo del baño, viendo a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa sumisa y complaciente que había sido durante tantos años. Era una mujer fuerte, independiente, lista para enfrentar lo que sea que la vida le deparara. Es un nuevo día, me dije a mí misma, mi voz firme y decidida. Y es el primer día del resto de tu vida. Con esas palabras, salí de la habitación del hotel, lista para enfrentar el mundo y escribir el próximo capítulo de mi historia. Un capítulo en el que yo, y solo yo, sería la autora de mi destino.